la continuación del estudio semanal que tenemos versículo por versículo y vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 7 del libro del profeta Isaías, un libro muy bueno que tiene bastante contenido profético, y aquí vemos la primera profecía mesiánica que dice que una virgen concebirá un alma, una doncella, y dará a luz un hijo y se tendrá por nombre Emmanuel, que esto es un motivo de gran controversia, de estudios, de debates en todo nivel, si es que esto se refiere a Yeshua o no. Parte no reconocen el nacimiento sobrenatural de Yeshua, el cumplimiento de esta profecía. Hoy vamos a ver varias posturas que hay respecto a este tema, pero ante todo lo que dice la Escritura y pidiéndole al Padre que nos dé la sabiduría, lo que realmente nosotros necesitamos conocer y entender los principios para aplicarlos en este tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo determinante? ¿Qué es lo realmente importante? Sabemos que Yeshua ya vino y para el Padre no era ningún problema que conciba de manera sobrenatural. Recordemos el paralelismo que hay entre el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán no fue engendrado por, por unión sexual humana entre varón y hembra, ¿verdad? Fue algo sobrenatural, fue formado de polvo de la tierra, el Padre sopló aliento de vida, Neshamai, y el hombre fue un Nefeshai, un alma viviente, un ser viviente. El, esta vida sobrenatural que tuvo Adán, pues es la misma manera que tuvo Yeshua, ¿verdad? No había ningún problema el postrer Adán de que fuese engendrado de manera sobrenatural. Vemos a lo largo de la Escritura que muchas mujeres, de hecho muchas de las madres de Israel, ellas tuvieron problemas de fertilidad, ¿verdad? Eran estériles, y en medio de esa esterilidad, pues la promesa vino sobre aquellas mujeres. Entonces no habría ningún problema en que se engendre de manera sobrenatural. El, el estudio de hoy vamos a enfocar diversas posturas, diversas posiciones que hay respecto a este texto bíblico, y también vamos a verlo desde el punto de vista profético, desde el punto de vista histórico. Este capítulo que es muy bueno, muy hermoso y que habla acerca de la protección del Altísimo para su pueblo, que habla acerca de la protección para aquellos que tienen su promesa. Vamos a ver entonces el capítulo 7 del libro del profeta Isaías, del versículo 1. Nos dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que recién rey de Siria y Pico, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Esto lo tenemos registrado en Segunda de Reyes 16 y vamos a revisar esto. Esto es lo que se conoce también como la guerra siro-efraimita, la unión de Siria más el reino del norte, Israel, en contra de Judá, del reino de Judá, porque recordemos, había rivalidad ya entre el reino del norte y el reino del sur. Y ya muchos años antes, con Jeroboam, ya empezó una división. Entonces adoraban con los becerros de oro, ¿verdad?, que puso Jeroboam, y se apartaron del culto, puso Jeroboam nuevas fiestas, otros sacerdotes. Entonces ya empezó una división, una confrontación, no solamente, ya no era solamente territorial, sino también espiritual, de la división entre los dos reinos. Por eso los profetas dicen que Efraín es dado a la idolatría, que, o sea, dice que hay espíritu de fornicación y por eso no pueden convertirse al Altísimo. Entonces ya hubo todo lo que estamos viviendo hoy, de fiestas, de convocatorias cambiadas de fecha, de un sacerdocio que no es el determinado por nuestro abacados, ya hubo ahí. Ya hubo usurpación de autoridad, ya hubo eso, y son características que ayudan a identificar en cierta manera a Efraín disperso entre las naciones de la tierra. Se unieron con Siria para buscar ataque contra su hermano, para buscar ataque a Judá. Querían esos territorios, y esto llevó a que se alíen con extranjeros. Pero vamos a ver la mano del Padre y cómo él actúa. Esto fue alrededor del año 733 antes del Mesías. ¿Y por qué es importante determinar el marco histórico correcto? Porque recordemos que en el 722
el reino del norte fue llevado por Asiria. Asiria luego, según la profecía que aquí vamos a estudiar, se levantó como imperio y tomó cautivo tanto a Siria como al reino del norte, de las 10 tribus que fueron llevados cautivas entre el año 721, 722, dispersos por las naciones y luego dispersos por todas las naciones de la tierra y nunca más volvieron como reino hasta estos tiempos en que el Padre está levantando. Pero ¿por qué tuvo origen esta dispersión? ¿Por qué vino esta separación del territorio que tenían ellos? Es justamente por la alianza que hicieron contra su hermano. Se unieron contra Judá para dañarlo, para destruirlo, y esto provocó una reacción de nuestro Abacados en contra de Siria y en contra también del reino del norte, de las 10 tribus de Israel. Veamos el contexto de esto en Segunda de Reyes 16:5. Vamos a ver aquí cómo también en el libro de los Reyes está registrado este evento histórico. Pueden leer usted todo el capítulo de 16 del libro de Reyes para que conozcan de una mejor manera esto. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Muy bien, ahí vemos cómo también se registra en otra parte este evento alrededor del año 735 antes del Mesías. Muy bien. 2. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Por qué se tembló el rey de Israel? De Judá, porque vio dos naciones que iban en contra de ellos, dos naciones que se levantaron. Esta guerra Efraimita, a la alianza de Siria con Israel en contra de Judá. 3. Entonces el Todopoderoso, escuchen aquí, función profética. Y nada hará el Señor sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Traerá dirección, traerá consolación para su pueblo en nuestro Abacados. Entonces dijo el Altísimo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón. Aquí el reposo de los enemigos ya sabemos cuál es, ¿verdad? No se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado consejo maligno contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla. Repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Miren, ¿por qué también se sucedió esto? Porque el rey que estaba aquí en, eh, en, en Judá, él tenía inclinaciones hacia los asirios, que ya estaban emergiendo como poder en el antiguo Medio Oriente. Ya estaban empezando a manifestarse, entonces, y estaba empezando a conquistar territorios. Estos dos se aliaron para poner un rey a favor de ellos y también para hacer frente común en contra del rey asirio que venía en contra del imperio. Pero Israel cometió un error, que se fue en contra de su hermano, que se fue en contra de su sangre, de la nación. Si bien se dividieron en dos reinos, pero ellos eran parte de una sola nación, las 12 tribus, Israel que estaba dividido, que estaba disperso por causa del pecado de Salomón, ¿verdad? Que fue luego dividido con su hijo Reboam. Entonces había esta división, pero eran parte de un pueblo, eran hermanos, pero lamentablemente olvidaron esa condición de que son hermanos y buscaron sus propios intereses. Y esto es lo que nosotros debemos cuidar, porque a veces por buscar el bien común me olvido del bien, por buscar el bien particular me olvido del bien común, me olvido del bien como nación, como familia, como congregación, porque
nos enfocamos solamente en lo nuestro, en mis necesidades, y no pienso en el contexto general de que también hay hermanos míos, hay parientes míos. Nunca debemos olvidar eso. Y aquí vamos a ver consecuencias fuertes por ese pensamiento egoísta, por no pensar en el hermano y ante todo buscar apoyo en el hermano, porque muchos buscan apoyo fuera en vez de buscar apoyo entre sus hermanos, en vez de buscar apoyo entre su familia, en vez de buscar apoyo en su congregación, buscan apoyo fuera. Y eso puede tener consecuencias graves, fuertes, especialmente si va en contra del hermano, si va en contra de los intereses de su hermano por defender lo suyo. Entonces, miren, el Señor le dice que vaya en el versículo, en el versículo 3 le dice que vaya Isaías con Sear Jasub, que se vaya al extremo del acueducto. Este acueducto alimentaba a Jerusalén con agua. ¿Qué significan las aguas? La Torah, la palabra. Entonces, en el sitio donde se originaban las aguas, donde se repartían aguas, viene palabra del Padre a través del profeta. Y con el Hijo, que se llama Sear Jasub, y el nombre de este hijo es muy importante. Recordemos, todo detalle en las escrituras debemos analizarlo porque ahí hay un mensaje para nosotros, ahí hay algo para el aprendizaje de cada uno de nosotros. Se puede traducir Sear Jasub como el resto volverá o se convertirá, ¿verdad? Entonces viene una promesa para que se conviertan. Efraín no, porque ya se había terminado un juicio. Judá, que también ya había empezado a apartarse de la fidelidad al Todopoderoso. Ya había empezado con ciertas prácticas idolátricas, con ciertas prácticas de maldad. Entonces era para que se vuelvan a Él a través de esta palabra, mirando la protección, el favor que el Altísimo iba a establecer con ellos. Y en el versículo 7 dice, por tanto, el Altísimo dice, no subsistirá ni será. Es decir, no va a avanzar la trama del enemigo en contra de aquellos que el Padre tiene cuidado, tiene protección. No va a aprobar el Padre ningún ataque de alguien que se alíe con reyes impíos, con gente impía en contra de su pueblo. Puede ser del pueblo, puede ser hermano, pero si va con aquel que es su hermano aliándose con extranjeros, el Padre no va a permitir esto. Y el Padre determinó aquí porque iba a establecer un evento profético clave que vamos a estudiar en los versículos que siguen adelante. Lo clave es, miren la función del profeta. En los primeros capítulos vimos como el profeta Isaías denunció toda la injusticia social, toda la hipocresía religiosa, toda la inmoralidad, toda la apariencia en que no había fruto, en que había injusticia, no se ejercían los roles, etcétera, etcétera. Había injusticia, había maldad, la viña, ¿verdad? La viña del Señor que esperaba uvas dulces y encontró uvas amargas. Todo un panorama muy fuerte que Isaías profetiza contra Judá específicamente. Pero aquí en este texto vemos que quienes van contra Judá, el Padre dice, ellos no van a ir porque quieran, porque yo no he enviado eso. Es decir, ninguna trama humana, ninguno como Balán que se levante en contra de alguien que tiene llamado propósito del Padre podrá prevalecer porque hay promesa de nuestro Padre Celestial para nosotros. Hay promesa de vida para todos y cada uno de nosotros. Entonces nosotros no debemos tener mientras nos mantengamos en fidelidad y promesa del Padre. Lo que pase con nosotros será porque el Padre lo determina y no porque ninguna persona, organismo, etcétera, etcétera, gente de las tinieblas lo quiera hacer, sino solamente porque nuestro abacados así lo ha determinado y así lo quiere. Debemos tener esa confianza, esa paz, y le dice, asegúrate, repósate, que no será así. Habrá alianzas, vendrán contra ti, pero no podrán porque eso no viene de parte del Padre. Muy bien, continuemos. El versículo 8, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco recién está dando la capital de Siria, Damasco, el, el actual Líbano, para que recordemos y conectemos con los eventos que están pasando, todo lo que ha pasado ahí, que no es de gratis, todo está alineado, esto ya estudiamos en las semanas anteriores, con la palabra profética, con los eventos que tienen que darse.
Miren, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y miren, y aquí hay una profecía muy clave, muy importante, dice que dentro de 65 años, estamos hablando aproximadamente del año 733 a 735, en que, en que, en que suceden estos eventos. Dice que dentro de 65 años, 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Pero vemos que en el año 722, es decir, aproximadamente de 11 a 13 años luego de este evento, que fue llevado cautivo. Entonces, ¿cómo puedo yo entender esta parte de que en 65 años, es decir, aproximadamente 50 años más? Y 50 también es un número importante, un número profético clave. ¿Qué pasa? Que si bien fueron dispersos en el año 722, pero luego de 50 años, Efraín absorbido, asimilado, es decir, hasta que esa generación que fue llevada cautiva desaparezca, hasta esa época ellos iban a tener un sentido de identidad, sabían de dónde vendrían, pero luego la gran mayoría será absorbido totalmente entre las naciones y ya dejaría de ser pueblo. Miren, eso está profetizado, por eso Yeshua dijo que venía por las ovejas perdidas, por las ovejas dispersas de la casa de Israel. Aquí está el fundamento profético de la palabra de Yeshua, entre muchas otras profecías que hay. Pero aquí vemos cómo dejó de ser pueblo, cómo se absorbió entre las naciones hasta esta época que el Padre está provocando que volvamos, que Efraín se levante de las naciones. Ezequiel 37, que se levante en los huesos secos de la casa de Efraín para que se una con Judá y ya no sean dos reinos, sino uno solo, y que David sea príncipe sobre ese pueblo. David no se refiere necesariamente al rey David, sino de la línea de la casa de David. Eso hay que entenderlo, el simbolismo profético. Ahora, porque David ya no puede volver a ser rey, ya hay un rey en Judá, que es Yeshua HaMashiach, reconocido por Roma, ¿verdad? Pusieron el letrero en 3 idiomas: Yeshua Nazareno, Yeshua Anodri, rey de los judíos. Ahorita él ostenta ese título real de rey de los judíos, Yeshua. Muy bien, reconocido por Roma, que era la autoridad política de ese tiempo. Aunque Judá no le reconoció, no importa, porque ellos no tenían autoridad política en ese momento, pero sí lo tenía Roma. ¿Y quién ponía reyes en ese momento? Lo puso a Yeshua como rey de los judíos. Muy bien. Entonces, y bueno, y la corona de espinas que tiene es un simbolismo profético que vino a robar a llevarse toda la maldición. Los carros y espinos que aquí se profetizan en los versículos más adelante. Entonces, miren, esas consecuencias de actuar en contra del hermano son muy fuertes. En 65 años iba a dejar de ser nación, absorbido sin identidad. Cuando vino Yeshua ya no había una identidad, ya no se hablaba, ya solamente judíos eran conocidos de todas las tribus. Por eso Pablo dice que él era de la tribu él era israelita, él era judío de la tribu de Benjamín, porque ya dejó de ser nación y solamente Judá empezó a ser nación, el cumplimiento de la palabra profética. Muy bien, continuemos. Pero el nombre del hijo de Isaías, un resto volverá, un remanente, un vástago. Muy bien. Habló también el Todopoderoso Acab diciendo: pide para ti señal del Altísimo, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, las dos dimensiones, el mundo superior y el inframundo. Le pide una señal. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Yahvé. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios, a mi Elohim. Miren, el rey no quiso.
El padre le estaba diciendo, pídeme una señal. ¿Cuántas veces no dio señales, verdad? Él le dice, pídeme una señal. Dice, no pediré al Señor, no le tentaré, tergiversando hipocresía religiosa, porque él pensaba, este ejército que viene contra mí es fuerte, yo no me he aliado todavía con el otro ejército, con los asirios. Entonces, esta aparente humildad era muestra de incredulidad, de que realmente sería efectivo lo que el Padre le estaba diciendo a través del profeta Isaías. Miren la incredulidad de este rey, que muchas veces nosotros también podemos tener, y podemos menospreciar, despreciar o subestimar una palabra profética que el Abacadosh está dando para nuestras vidas, está dando para nosotros. No podemos nosotros menospreciar, no podemos caer nosotros en ese tipo de condiciones, de situaciones en que se menosprecie una palabra profética. Debemos siempre evaluarla, no subestimarla. Muy bien. Y aquí viene la parte clave de este capítulo del profeta Isaías. 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. El señal es la palabra hebrea ot, que quiere decir marca, señal o letra. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esto también vemos que en Génesis 16, que también iba a concebir, ¿verdad? Y que tendría por nombre Ismael, ya diferente. Entonces, de que Sara iba a tener un hijo, de que Rebeca, 2 naciones hay en tu vientre. Para el Padre no hay problema esto. Es del Todopoderoso y Él puede anunciar. Él es quien abre matriz, quien quita matriz. Y aquí les da señal que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen es la palabra hebrea alma. Y alma, hay dos palabras en hebreo para virgen. La una es betulá, que se refiere estrictamente a una doncella, a que no ha tenido contacto sexual. Pero alma se refiere a una mujer joven, fuerte. Puede estar desposada o casada. ¿Cuál es la diferencia? Que estaba en pacto y había hecho el compromiso, la que tú vas, y todavía no había tenido intimidad o ya había tenido intimidad. De cualquier manera que sea, esta profecía vamos a desmenuzarla y que el Altísimo nos dé sabiduría para entender qué realmente es lo que nos quiere decir el texto bíblico. El Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Que esto también lo cita el texto de Mateo. Vamos a ver ahí, por favor, Mateo 1, que nos habla. Mateo 1:23, desde el 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Él con nosotros, Elohim con nosotros, Dios con nosotros. Este realmente no era un nombre, sino era lo que iba a acontecer para que ellos mirasen la obra del Padre de que el ejército venía contra ellos. Eso en la parte, digamos, inmediata. Pero recordemos que la palabra profética tiene ámbitos en el tiempo, para hoy, hacia adelante y mucho más hacia adelante. Tiene para hoy y para el futuro, ¿verdad? Entonces, aquí Mateo está tomando esta parte de acá, del profeta Isaías 7:14, para, para de describir lo que iba a acontecer con Miriam, la que iba a ser madre de Yeshua, ¿verdad? La palabra profética utilizó este evento para también Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y por qué, viendo un poco la parte de Yeshua para luego regresar al texto del profeta Isaías, por qué le dice el ángel esto a Miriam, la madre de Yeshua, que ponga su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, pero
En otros pasajes dice, pondrá su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo. ¿Qué significa esto, Emanuel? Esto, Emanuel, es como un atributo, como Rafa, como Jireh, como Abba, como pastor, etcétera, etcétera. Eh, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a dilucidar? ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar del texto bíblico en esta porción? ¿Por qué, Emanuel? Recordemos, haciendo una remembranza y recordando cuándo nació Yeshua. Nosotros tenemos marcado específicamente cuándo nacerá Yeshua, ¿verdad? Cuando él eh, nació. Él nació en Sucot. El primer día de Sucot, que es el 15 del mes séptimo, el 15 de Tishri, que es el primer día de la convocatoria de la Moed de panes sin levadura. Entonces, ¿y qué significa la fiesta de las cabañas, la fiesta de las enramadas o Sukkot? Pues significa las cabañas que hacían anteriormente, bueno, y ahora también algunos lo hacen, colgando frutas a los costados y el techo descubierto para mirar al cielo, para poder mirar la obra, tener la presencia del Padre, es decir, Dios con nosotros. Esa es la azúcar, el sentido de la fiesta de los tabernáculos, que no va a haber otra protección, no va a haber los techos naturales, no va a haber protecciones naturales, sino que el Padre me cubrirá. Dios con nosotros. Es la nueva Jerusalén ya en un sentido profético más hacia adelante, la nueva Jerusalén también hacia adelante, Dios con nosotros, el tabernáculo del Altísimo en medio de su pueblo. Entonces esto se refiere a la presencia de Dios, el título Emanuel, a la obra que iba a ser en la época del profeta Isaías, de que estos enemigos no iban a prevalecer, porque no será así, e iban a ver la mano sobrenatural del Padre ahí, y luego también en la época de Yeshua, la mano sobrenatural, la salvación que viene del Padre para traernos restauración, y luego también en los eventos proféticos últimos, ya previos al Olam Abba, ahí también la mano del Padre, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Entonces se refiere a una manifestación, a una intervención directa del Padre, porque recordemos, el profeta está hablando en sentido profético y hoy tenemos herramientas muy buenas para estudiar en el texto bíblico, que no se le puso Emmanuel, sino Yeshua. Era su nombre, la misión que venía a cumplir y como atributo que tenía él, la presencia del Padre en él. Muy bien, entonces ahora sí regresemos al texto del profeta Isaías para seguir estudiando este capítulo que es muy hermoso. En el versículo 15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué implica esto? Esto más o menos implicaba que este niño aquí, que iba a ser señal de parte del Padre, no se sabe si hijo del rey Acaz o hijo del profeta Isaías. Eso lo aclararemos la otra semana en el capítulo 8. Entonces, ahí dice que comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué significa comer mantequilla y miel? Es decir, ahí viene dos puntos. El primero, un tipo de alimentación hasta que pueda discernir lo bueno de lo malo, el alimento que tenían generalmente hasta la edad de la primera juventud, alrededor de los 13 años, ¿verdad? Entonces, hasta antes de los 13 años, entonces, en el versículo 6 dice, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, aquí me hace un ancla al momento histórico, porque esto se iba a dar en la época del profeta Isaías, pero la parte profética también me anuncia Yeshua, y Yeshua también. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la primera manifestación en público ya cerca de los 13 años, ¿verdad? Cuando ya sabía distinguir lo bueno de lo malo, ya estaba en su primera juventud, ¿verdad? Entrando a la pubertad. Entonces también me conecta de esa manera con Yeshua.
aquí vemos un evento para ese tiempo, porque así dice, porque antes de que el niño sepa distinguir lo bueno de lo malo, antes de que sea un joven, antes de que sea un adolescente, vendría el castigo sobre los dos reyes. E iba a establecerse castigo sobre esos dos reyes. Y eso efectivamente ocurrió. Pero por eso yo no puedo decir que esto se ajusta solamente para aquí, que esto se cumplió y que ya no tiene sentido, porque Emmanuel sigue manifestándose en diversas etapas de la historia del pueblo de Israel y en diferentes etapas también de la historia de nosotros, a partir de Yeshua, a partir del siglo I en adelante, en que fueron dispersos, el Padre tiene control de todo eso, hay control de eso. Muy bien, continuemos. El 17. Aquí en el 16 quiero recalcar algo. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Es decir, el reino del norte y el reino del sur iban a ser quebrantados, rotos. Y efectivamente, esto alrededor del año 733, en el 722, aproximadamente de 12 a 13 años, el territorio de Efraín quedó abandonado porque fueron llevados cautivos, invadidos por Asiria, por el rey Tiglat-Pileser III. Eso está en el libro de los reyes, la invasión se cumplió efectivamente esta, esta palabra profética. Unos lo relacionan con un hijo del rey Acaz que también nació, o si no lo relacionan con un hijo del profeta Isaías, con Maer Salal Hasbaz. Eso lo vamos a ver la siguiente semana y ahí toparemos un punto acá también. Entonces, dice, esa tierra será abandonada y eso se cumplió. Y esto también aconteció en la época de Yeshua, más adelante en su obra, en lo que hizo, porque después de que él se levantó, dijo, esto le será quitado y será dado a otro pueblo. De cierta manera, esta frase también se cumplió con Judá en el siglo I. Muy bien, continuemos. Versículo 17. El Altísimo hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cual nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es al rey de Asiria. Aquí anuncia, ya igual que anunció con Ciro, igual que anunció con Persia, igual que anunció con Babilonia, aquí anuncia que se iba a levantar Asiria, y lo dice específicamente al rey de Asiria. 18, y acontecerá que aquel día silbará el Altísimo a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, es decir, dos ejércitos confederados que iban a venir en contra. Dice, y vendrán y acamparán en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Para un judío es vergüenza que le rasuren. Y en el antiguo Medio Oriente, rasurarle la cabeza, parte de la cabeza, era motivo de vergüenza. Los esclavos eran rasurados las cabezas, perdón, para provocar vergüenza. Las mujeres que se encontraban en adulterio eran rasuradas, aquellas que no les mataban. Las prostitutas rituales en los templos paganos, ellas eran rasuradas su cabeza. Por eso el apóstol Pablo en la carta a Corintios dice que la mujer no debe cortarse el cabello, porque había esta connotación que era vergüenza y que era también un símbolo de la prostitución ritual. Entonces iba a provocar vergüenza el rey de Asiria, y así se levantó. Todos los reyes de Asiria que se levantaron, ¿verdad? Tiglat-Pileser, que arrasó todo el reino del norte, las 10 tribus que conquistó toda la parte del antiguo Medio Oriente. De este imperio hubo el rey Salmanasar, que está en la escritura, Sargón, Sennacherib, que quiso ir contra Judá, ¿verdad? Y también
Se le dijo que por la altivez de él iba a morir asesinado y fue asesinado en el propio templo de su Dios, usurparon su autoridad. Es Arjadón y también Asurbanipal. Todos estos reyes que están registrados en las escrituras del imperio asirio. Es decir, el imperio asirio fue muy fuerte y es una de las 7 cabezas de la bestia del libro de Daniel, del capítulo 7 y también del libro de Revelaciones, ¿verdad? El capítulo 12 se hace la primera mención y en otros capítulos posteriores también, la bestia que tiene 7 cabezas y 10 diademas. Son Egipto, Siria, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y luego lo de los pies, que son estos imperios de menor rango que ha habido en la actualidad, que ninguno ha sido imperio mundial, ¿verdad? Ni Inglaterra ni España, y peor aún, ahora Estados Unidos y Rusia no son imperios mundiales. Entonces, miren, ya hubo esta profecía y el Padre iba a levantar a alguien para castigar toda la maldad, todo el pecado. ¿Qué más? En el versículo 21 dice, acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Es decir, iba a venir una época eh, eh, en que iba a haber cierta abundancia, pero dice, en el versículo 23, acontecerá también que en aquel tiempo, que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y a todos los montes que se cavan con azaba no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Miren, esta última parte viene una profecía sobre Judá, de que iba a venir Asiria a golpear, y Asiria tuvo varias incursiones en contra de Judá, aparte de lo que hizo con el reino del norte. Hubo varias incursiones y por causa de esas incursiones, también ahí en el versículo 2 dice que habrá abundancia de leche, comerán mantequilla, mantequilla y miel comerán el que quede en medio de la tierra. Iba a haber un cambio por causa de los ataques, de lo que iban a arrasar, a dañar, iba a dañarse toda la parte agrícola, es decir, sembríos, vegetales, frutas, no iba a dar nada. Por eso todo eso se convierte en tierra de pastoreo, en tierra para ganado, pisoteada, no apta para cultivar, es decir, no apta para tomar la palabra del Padre. Tierra endurecida que no iba a dar frutos, sino solamente cardos y espinas, por causa de la dureza, porque también Judá no estaba bien delante del Padre. Iba a levantar un adversario. Sí le dijo que en ese momento no iba a pasar, pero luego sí iba a venir castigo sobre Judá. Entonces, miren cómo opera la justicia del Altísimo, cómo opera la justicia de nuestro Abacados, que Él no pasa por alto las cosas, que hay misericordia, que tiene tiempos, que espera arrepentimiento, que espera que hagamos teshuvá. Nosotros no debemos esperar a que lleguen cosas mayores, sino nosotros tenemos que tener la sabiduría, tener la sensibilidad de que a tiempo nos arrepintamos, de que a tiempo corrijamos las cosas que tenemos que corregir, porque nuestro Abacados no pasa por alto el pecado. No le permitió que hagan nada, pero el Padre sí dijo que iba a establecer castigo. Iban a quedar zonas ricas en agricultura, dando cardos de espinas solamente para pastoreo, y por eso iban a comer mantequilla, leche y queso, que no era malo, pero perdieron algo muy bueno, parte de la bendición del Padre. ¿Y por qué era esto? Por la dureza del corazón, por el pecado. Judá también se apartó y luego terminó, como todos sabemos, 70 años cautivo. Lo que debemos rescatar en esta, en esta parte, en este texto que estamos viendo, la profecía hacia Yeshua, que sí tuvo un cumplimiento en ese tiempo, pero también se proyecta hacia adelante, que se cumplió en Yeshua, pero también hay una parte de Manuel, la segunda venida de Yeshua, que se completará también cuando esté la Nueva Jerusalén. Recordemos que el Padre no deja sin castigo, no debemos levantarnos contra el hermano y mucho menos aliados con extranjeros. Dejemos que la justicia sea de nuestro Padre Celestial. Nosotros humillémonos, busquemos el favor, la gracia y la misericordia
del Altísimo en todo momento y en todo tiempo, porque Él es fiel, es bondadoso, es misericordioso, pero también recordemos que es juez, es padre y cuando Él corrige, corrige. Por causa de levantarse de su hermano, 65 años después, 10 tribus dejaron de ser nación y hoy recién están levantándose en todas las naciones a donde fueron dispersados. Shalom, amada familia, que el Todopoderoso los corone de favor, de bondad, de misericordia, y nos vemos la siguiente semana en el capítulo 8 del libro del profeta Isaías.